en los últimos instantes y ya tengo a Catherine. La tenía. No, ahí está. Catherine Gutiérrez, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola Jorge, aquí mira, acompañada de pañuelos porque ya nos llegó el frío y la gripe. Están todos en la casa igual parece ahí, ¿eh? Sí, andamos todos de salida ya. Mira, yo creo que se escucha, ¿no? La voz distinta. Oye, pero hay que vacunarse. De Sí. todas maneras, hay que prepararse para esta temporada que ya comienza muy especialmente fuerte, digamos, en el contexto de influenza, para todas las cuestiones, para no sé cuánto, ¿ah? Hay el De todo, además que sincicial, todo muta. todo muta, ¿ah? Así que hay que estar preparados para eso. Oye, te quiero presentar ahí, amiga mía, con su Instagram, que ya está siendo refrescado, con un refresh, ¿ah? Con distintas grabaciones, testimonios y registros. Catherine Gutiérrez, profesora psicóloga clínica, magíster en psicología educacional. WhatsApp 569 97 53 70 74. Y el contacto es Catherine, para quienes nos escuchan en la radio, con caterine.gutierrez.a@usach.cl. Ahí está la indicación para que Exactamente. te puedan contactar rápidamente. Oye, estamos listos, preparados. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Que siempre me apasionan estas conversaciones. A ver. Mira, vamos a hablar de educación, pero vamos a hablar de qué tipo de educación tenemos, qué podríamos hacer para que la educación nos ayude un poco más en todo nuestro proceso, en toda nuestra vida. Porque, oye, nos formamos gran parte de nuestra vida, la pasamos dentro del sistema educativo, ¿no? Y la parte de nuestra vida más importante, porque es donde estamos aprendiendo a full, Sí. es donde el proceso de aprendizaje está, decíamos que somos seres biopsicosociales, entonces estamos aprendiendo Sí. en todas esas áreas. Y Estamos la escuela, adaptándonos, la universidad, exactamente, en los distintos sistemas educativos, nosotros estamos, como dices tú, adaptándonos. De hecho, eso es aprender. Ayer hablaba con una estudiante y hablábamos de esto, del el cómo aprendíamos desde ciertas teorías, porque hay muchas, pero la que todavía nosotros de alguna forma la vamos a encontrar en los currículum. Nosotros aprendemos en la medida en que de alguna manera nos desequilibramos, porque cuando nos desequilibramos necesitamos, ¿cierto?, mirar ese entorno, buscar algo que sea medianamente semejante a lo que conocemos para poder asimilar eso, que eso es como uno aprende en lo cotidiano, pero cuando algo no se acomoda, nosotros buscamos otras formas y ahí, para equilibrarnos, nos adaptamos y nos volvemos a equilibrar y así. Es un proceso continuo en la vida. Sí. Katy, hemos revisado, hemos visto la participación de los padres, obviamente del educador, que confluye toda su responsabilidad en el fondo, ¿no es cierto?, en esta etapa tan importante de una temprana edad, digamos. Pero ahora creo que vamos a focalizarnos para la edad más adulta, ¿no? Para allá va la cosa, ¿no? Sí, pensemos en la educación universitaria. ¿Y sabes qué? Porque pensaba en la educación universitaria, porque cuando tú haces clase a chiquillos en la universidad, sobre todo a pregrado, te vas dando cuenta de que parece que no nos enseñaron a preguntar, parece que nos enseñaron que preguntar es un error, parece que todavía, de hecho ya decían ayer, oye, es que yo llegué aquí a la universidad y me di cuenta que otros tenían preguntas y yo no. ¿Y por qué yo no pregunto? Otros me decían ayer, por ejemplo, muy bonito, que me decían, oye, siempre me dijeron que como que yo era rebelde, porque preguntaba. Entonces, y se encuentran con la educación superior y muchas veces escuchamos que dicen, oye, los chiquillos de pregrado llegan, no saben nada, pero ¿quién preparó a esta gente? Nuestro país, nosotros preparamos a esta gente. Oye, de alguna manera. me permite una reflexión, una experiencia personal. Yo estudié periodismo por allá en el 90 y cerca del 2000. Y resulta que el profesor en segundo año, digamos, de la carrera, el profesor que ya está haciendo talleres y un montón de cosas, y
y sentía que no había como respuesta de los alumnos. Entonces se paró un día de frente y dijo, oye, a ver, estamos en la Facultad de Comunicaciones, o sea, ¿qué esperamos de ustedes? Que no hablan, no dicen, no preguntan, no interrogan, no cuestionan. ¿Ah? Y tiene toda la razón, pues ahí como que nos remeció y ahí empezamos a levantar la mano, pero yo creo que eso pasa muchísimo, ¿no? No solamente en periodismo. Te encuentras con eso, te encuentras que no se escuchan tampoco, porque no se les enseña a aprender de los otros. Fija. Entonces aprendes solo, sentado en un espacio pequeño, y además cuando se forma de nuevo a educadores, se forman en estas mismas salas, en estas mismas sillas. Entonces, claro, tú dices, oye, pero si hay nuevas formas de enseñar. Sí, pero uno enseña como te enseñaron. Todos los estudios dicen que uno enseña como te enseñaron. Oye, pero en la media no hay una preparación para dar el paso a pregrado, digamos, en la universidad. Pues tú llegáis y te sentís como todavía un estudiante con la inocencia, con la rebeldía y con las actitudes propias, ¿no es cierto?, inmaduras de una persona que está en media, que ya dio el paso definitivo a la universidad, que tiene que significar otra etapa también, ¿no? No nos preparan para esa etapa. Mira, es que esa preparación empieza en el medio menor. Claro. Esa preparación empieza desde siempre. ¿Ah? Desde siempre. De hecho, yo creo que se pierde mucho al entrar a... Mira, el proceso de lectoescritura. ¿Y por qué no digo a primero básico? Porque hay establecimientos que empiezan antes, incluso no respetando la maduración, porque nosotros tenemos un proceso madurativo. Entonces, también acá hay un cerebro, ¿cierto?, que se prepara para aprender. Sí, pues. Tenemos unas neuronas que tienen que estar mielinizadas. Eso permite que tú puedas alcanzar cierto proceso. ¿Qué significa mielinizada? ¿Qué significa eso? Mielinizada. Mira, lo que pasa es que las neuronas van cubiertas por es otra célula. A veces es una sustancia, ¿no? Una celulita que protege primero a la neurona y además le permite tener más conexiones. La sinapsis, ser, ¿no?, más rápida. Claro. Exactamente. Que haga una sinapsis más rápida. Entonces, más o menos a los 7 años, imagínate, a los 7, todos los niños ya han alcanzado esta maduración. Por lo tanto, más o menos todos deberían tener el mismo ritmo. Pero resulta que si tú miras eso y ves que a los 5 años les están enseñando a leer, entonces tú te das cuenta que vas a empezar a decirle a niños y niñas que no son capaces. ¿Y son capaces? No son capaces. Son capaces, solamente que todavía no ha llegado su proceso madurativo a la etapa en la que debe estar, por lo tanto no pueden alcanzar esa meta como quizás otros. A lo mejor hay otros niños que tienen otros ritmos madurativos, pero es la excepción. Entonces, ¿hacia dónde estamos equilibrando? ¿Te fijas? Por eso nos llama la atención y dice, ay, pero es que en Europa entran más tarde. Sí, porque respetan un poco más, han aprendido. Y dicen, oye, y los resultados de las pruebas internacionales son más altos, y eso que entran al colegio después. Sí, pues, porque tú estás respetando el proceso madurativo y antes, ¿sabes qué están haciendo? Jugando. Porque jugar es crear. Le das paso a la creatividad, a la imaginación, a lo que acabamos de decir. Esa es la base para que ellos puedan pensar, cuestionar, preguntar y crear nuevas cosas. Por eso tenemos estudiantes universitarios que de alguna manera están ahí sentados exactamente como se les enseñó por años. Oye, y en esta adaptación también, Catherine, implica también el comunicarse, el interrelacionarse con sus pares, con sus compañeras, desde otra perspectiva, con un formato ya más adulto, con otras licencias, con otra rutina, con otros ritmos, con otras libertades, ¿ah?, que no se dan en la educación media, ¿ah?, que se supone que tú puedes tener, digamos, en la universitaria. Por ejemplo, la asistencia.
Claro, la universidad igual te considera la asistencia para un total, ¿no es cierto? Pero nadie te está exigiendo un justificativo, ¿no es cierto? Del padre, ¿no es cierto? O de la mamá, por si no va. Entonces, son libertades que te dan, pero te quitan también. ¿Ah? Te dan y te dan responsabilidad en el fondo. ¿Ah? Mira, y ahí hay un papel también que hay una parte ética ahí. Porque si yo estoy dando una cátedra y yo veo que hay un grupo que quizás no entra al segundo bloque, oye, sí, yo puedo registrar que no entró al segundo bloque, que no expuso quizás, Claro. pero eso, ¿en qué ayuda al proceso formativo de ese nuevo profesional? Sí, sí, claro. Entonces, Y por uno ejemplo, inmediatamente resiente, ¿no? Y asume eso. Fíjate que te vuelvo a una experiencia. Estábamos cuando partimos, digamos, ¿ah? Me acuerdo perfectamente economía. A mí siempre me costó economía. Y llegábamos a la clase de economía, qué sé yo, y todos saltando, que se iba haciendo cualquier cosa, porque todavía era bien inmaduro. Entonces, hasta los 24. bueno, y resulta que Imagínate. estábamos saltando, qué sé yo. Terminó economía, nadie entendió nada, nadie escuchó al profesor. Terminó los 45 minutos, prueba. Oye, tú comprenderás que el 1,5 no me lo sacó nadie. Bueno, a la segunda clase todos estábamos pendientes, digamos, de la clase, porque sabíamos que venía una prueba. Entonces, son cambios, ¿eh? Adaptaciones. Sí, y como decías tú, no te preparan ni en este tiempo de inteligencia artificial y de tan poco tiempo para reflexionar, tan poco tiempo de familia, no hay un espacio, no hay un espacio. Entonces, es la escuela en este momento quien debería estar supliendo este papel, porque los padres están trabajando y los educadores de alguna manera no se quieren involucrar y dicen, mira, pero es que a mí me contrataron para enseñar este contenido. ¿Te fijas? Y la parte ética, ¿por qué estás ahí? Ayer trabajábamos con estas chicas y pensábamos en cuál era su rol en la educación, porque ellas van a estar bien temprano. Entonces, ¿cuál era el rol de ellas? Porque eran educadoras. Y como educadoras tenían que no solamente educar a esos niños, sino también educar a esos padres. Y para eso tenían que preguntarse cosas, tenían que saber comunicar de manera apropiada, nos poníamos en contexto, decíamos, oye, ¿cómo le explico a alguien, por ejemplo, que su hijo o su hija tiene otro ritmo y que no está enfermo? Porque todo lo patologizamos también. Entonces, finalmente, como te decía, esta chica que decía, oye, a mí me decían que yo, por preguntar tanto, era rebelde. Entonces hoy día le daríamos algún medicamento, ¿no? Para que se quede sentada. Como el dicho antiguo, sentaditos se ven más bonitos, sentaditos y calladitos se ven más bonitos. Claro, no queremos esos estudiantes. Pero si no queremos esos estudiantes, tenemos que cambiar toda la educación, ¿verdad? Ayer pensábamos en los programas. Los programas están hechos para otra cosa. ¿Por qué? Porque hoy día necesitamos, como decías tú, aprender a vincularnos. Tú me decías, este es otro espacio con otras libertades. Pero ¿estamos preparados para esas libertades? Se supone que ya somos adultos a los 18, pero no somos adultos a los 18. Por eso yo no puedo, por ejemplo, yo, Catherine Gutiérrez, no puedo dejar que mis estudiantes decidan, entre comillas, y obviamente tienen su libertad, pero sin que yo haga nada para atraerlos. Yo ahí discrepo mucho, porque se supone que la motivación es intrínseca, ¿no? De hecho, ayer les decía, va a suponer que su estudiante, la motivación es intrínseca, pero ¿qué hace el ambiente? Yo dispongo todo para que esta motivación de alguna forma se prenda, ¿no? Oye, Kate, ¿y cómo se convocan todas las posiciones distintas, disímiles, una respecto a la otra, incluso la del profesor o la profesora, ¿no es cierto?, respecto a los alumnos, y no todos los alumnos están adecuados, digamos, en la materia,
en temas políticos, que la política tú sabes que es transversal y se ha metido, y hay universidades que son muy políticas, otras no tanto, digamos, pero Sí. entonces el ámbito de la política también separa, pero también puede complementarse. Entonces, ¿cómo se trabajan todos esos temas tan complejos, dinámicos? Mira, ayer hablábamos de eso justamente por lo mismo, porque decimos, ¿por qué tenemos este sistema educativo? Y es que por política se van dejando fuera enfoques que son importantes y que quizás no están equivocados, sino que hay que hacer ciertos ajustes, pero como han estado a veces ligados a tiempos que son complicados o sus orígenes han sido quizás no los más, digamos, aprobados. Cuestionados, digamos, claro. Sí, que son cuestionados, pero también hay un cierto nivel de mezquindad, creo yo. Porque si yo sé que un enfoque es apropiado, yo permito que aparezca. Por ejemplo, el enfoque psicoanalítico en educación no aparece y resulta que es una gran falta. Porque yo ayer, por ejemplo, decía que tú no comprendas que un niño, cuando te está extendiendo los brazos, está pidiéndote un holding, un sostén, porque tú eres ese lazo que le va a permitir aprender, pero a través de el vínculo que tiene contigo. Y ese mismo gesto de extender las manos, ese gesto está también en todos los niveles de educación. Cuando tú ves tanta violencia en la escuela, porque no se sienten escuchados, porque no hay un espacio real, porque el que haya una ley que diga, mira, hay que escuchar, no significa que eso va a mover, o los enfoques que hay en educación. En pandemia, yo entrevistaba después de pandemia a los encargados de convivencia escolar de varias regiones de Chile y todos me decían que habían usado el enfoque socioemocional que no estaba en la Política Nacional de Convivencia Escolar hasta esa fecha, pero se usaba, ¿te fijas? Yeah. Que es el favorecer lo vincular, permitir, entender que estás con otro humano. Ayer, por ejemplo, yo preguntaba a las chicas, oye, ¿de dónde vienen? Llegaron cansadas, ¿cuánto viajaron? ¿De dónde vienen? Estamos con frío, tienen hambre, que es lo mismo que tú aprendes cuando haces clases en colegios donde hay mucha deprivación y que tú tienes que estar ahí quizás para entenderlo o leer de experiencias. Mira, yo te voy a contar algo que a mí me pasó cuando estaba haciendo clases primeros años. Yo hacía casi siempre en media y me tocó hacer clase en un séptimo básico. Y era un séptimo básico en esas horas macabras, que es como la última hora. La última hora que queda como suelta. Y yo recuerdo que los chicos eran la una y se volvían locos. Y yo decía, pero ¿esto qué pasa si? Y hasta que un día me dicen, es que esta es la hora del almuerzo y si no llegamos temprano, nos quedamos sin almuerzo. Yeah. En ese momento me hizo un poco de sentido, mira. Hasta que en unos días después me acuerdo una noticia donde hablaba del porcentaje de niños que solamente recibían alimento vía Junaed. Es que no te cuento lo que... Esto se siente a veces hasta en el cuerpo. ¿Y cómo no fui capaz de leer que lo que me estaban diciendo es tengo hambre? Quiero ir a comer. Entonces, ¿cómo podemos ser capaces de intentar enseñar sin mirar que hay otro que tiene otras necesidades? Claro. Primero, yo no voy a aprender si tengo hambre, no aprendo si tengo frío. Oye, las subvenciones son altas y las escuelas están con frío. En las escuelas no hay aire acondicionado, no hay condiciones. Es difícil. Uf. Es difícil para los profesores también. Sí. Y son temas de este tipo. ¿Cómo tú le dices a otro que es importante si en su casa no es importante, no hay un ambiente que facilite, hay quizás violencia intrafamiliar y después llega a la escuela donde
como te digo, la profesora no se da cuenta que tiene hambre y le exige que esté poniendo atención. Entonces, hay que mirar un poco más allá. Hay que darse cuenta de la realidad. Siempre que haces clases, tienes que mirar el contexto. Eso me decía darse mucho. Darse el tiempo. Mira, para eso sirvió mucho la pandemia, en ese sentido. Muchos encargados de convivencia escolar, algunos eran profesores, otros eran psicólogos, porque eso permite la ley. Pueden también ser trabajadores sociales. Me decía, ¿sabes que nunca me había dado cuenta dónde vivían mis estudiantes? Porque salieron a repartir las canastas de Junaed. Entonces, en ese momento se empezaron a dar cuenta. Porque los colegios son algo cerrado. No hemos aprendido a abrir los colegios a la comunidad. Los abren por obligación. Entonces, echamos a los papás, a las familias, en vez de traerlas. Cuando llegan a la reunión dicen, todos los que no vinieron, no, qué bueno que están acá, papás. Claro. Elemental. Claro. Oye, qué bien nos hacen estas conversaciones, Catherine, nos pilla la hora. Tú estás haciendo clases, porque tú eres profesora también de inglés, entonces eres psicóloga clínica. No, eso me gustaría para dejarlo claro ahí. Sí, soy profesora de inglés y en eso hay mucho tiempo, por eso puedo como hablar de educación también, soy investigadora, siempre he mirado mucho lo vincular, entonces me interesa todo lo que es el área de convivencia escolar y universitaria también, todo lo que tiene que ver con convivencia, y soy psicóloga clínica. A mí no me gusta solo atender adultos, solo atender adolescentes, solo atender estudiantes, niños. Pienso que esto es más que todo un arreglo, ¿no? También de las universidades, en nuestro sistema de crear expertos. Sí, comillas, nos hacemos expertos en la medida en que vamos trabajando en la técnica, ¿no? Una buena técnica y el saber con quién estás, que estás con un otro, eso te permite entrar en cualquier etapa del ciclo vital. Entonces hago atención online, hago atención presencial. Eso, para que tomen directo contacto contigo, para que te sigan en Instagram. Yo sé que recién te metiste al sistema, ¿no es cierto? Que estáis posteando, que estáis registrando ahí algunas reflexiones que son sumamente valiosas, que es un aporte a la funcionalidad del esquema que pretendemos, que queremos en el fondo, ¿no es cierto? Que sea equilibrado, que sea más humano, más cercano y más sensible. Catherine Gutiérrez, profesora psicóloga de clínica, magíster en psicología educacional. Su WhatsApp 569 97 53 70 74, caterine.gutierrez.a@usach.cl, su WhatsApp. Ha sido un gusto, nos quedó un montón de cosas pasa el tiempo. Que las agarramos la próxima semana, ¿te parece? Cierto. Cuídate, que estés muy bien. Que tengan buena tarde todos. Eso. Chao, gracias. Nos vamos, gracias por la sintonía, por haber compartido el programa en el día de hoy con todos nuestros panelistas, con nuestros invitados, pero con usted también, súper importante. Gracias, nos encontramos mañana jueves, entonces a partir del mediodía, a cuidarse mucho. Chao, hasta mañana.